Con ustedes, Miguel Pombo, presentando Matemas. Temas matemáticos. Abordamos temas de matemáticas para facilitar su comprensión. Operaciones con los números enteros. Revisamos el teorema fundamental de la aritmética. Antes de enunciar el teorema fundamental de la aritmética, miraremos unos conceptos previos. Con esta letra que se lee P', vamos a señalar o a indicar a los elementos de los números o el conjunto de los números primos. El siguiente teorema, si tenemos un número entero mayor que 1, representado con la letra X, entonces el menor divisor que tenga ese número entero X, diferente de 1, tiene que ser un número primo. Simbólicamente, para todo X que esté en los enteros positivos, X mayor que 1, existe un número P que pertenece a P', o sea, existe un número primo, tal que P divide a X y P es el menor divisor de X diferente de 1. Entonces, P tiene que ser un número primo. La demostración la vamos a hacer por el método de reducción al absurdo. O sea, negamos esto y llegamos a alguna contradicción. Vamos a considerar a un número entero positivo X que sea mayor que 1. Tenemos por hipótesis que P divide a X y P es el menor divisor que tiene X diferente de 1. Aquí está. Esta es la hipótesis. Como aquí tengo una conjunción, yo puedo separar las dos componentes. Entonces escribo P divide a X. Eso se llama simplificación. Aquí en la proposición que está en el renglón 2. Y también escribo que P es el menor divisor de X diferente de 1. También he simplificado la proposición que estaba en el renglón 2. Ahora vamos a nuestro supuesto. Si P no es un número primo, entonces es porque es compuesto. Vamos a suponer que P es un número compuesto. Entonces, va a existir un número P sub 1 que está en los enteros, que P sub 1 divida a X, a P. Si P sub 1 divide a P, entonces P es el dividendo y P sub 1 el divisor. Entonces, este divisor va a estar entre 1 y P. Porque como P es un número compuesto y el divisor P sub 1 es menor que P, que es el dividendo. Ahora, si P sub 1 divide a P y P divide a X, por transitividad, P sub 1 tiene que dividir también a X. Transitividad entre este paso aquí y este de acá. P sub 1 divide a P, P divide a X, entonces P sub 1 debe dividir también a X. Por transitividad del renglón 6 aquí y el 3. Entonces hemos encontrado un número P sub 1 que es menor que P, que también divide a X. Contrario a esto que dice aquí, que P era el menor, que encontré uno menor que P. Entonces eso es una contradicción.
En el renglón 4 decía que P era el menor divisor, pero encontré uno menor todavía, P sub 1. Entonces, eso nos indica que nuestro supuesto no puede ser correcto. Y lo contrario es que no es un número primo, no es un número compuesto P, sino tiene que ser un número primo. Y con esto demostramos el teorema, que el menor divisor de un número es un número primo. Ahora el siguiente teorema dice que todo número natural distinto de 1 puede escribirse en una sola forma como el producto de números primos. Este es el teorema fundamental de la aritmética. Todo número natural distinto de 1 lo podemos escribir de una sola forma como la multiplicación de números primos. De pronto van a variar el orden en que aparezcan los factores. Simbólicamente tendríamos que si tengo un número entero x mayor que 1, entonces x va a ser igual a p sub 1 por p sub 2 por p sub 3 por etcétera, p sub n, donde cada uno de estos p sub i es un número primo y de 1 hasta n. Como en la descomposición esta, pueden haber factores que se repitan, entonces esta expresión anterior la podemos escribir de la siguiente manera también. Para todo x que esté en los enteros mayores que 1 esa x va a ser igual a p sub 1 a la k sub 1 por p sub 2 a la k sub 2 por p sub n a la k sub r, p sub 1 menor que p sub 2, etcétera, menor que p sub n, con cada p sub i en los primos y de 1 hasta n. Y los k sub i mayores que 0, o sea, números enteros mayores que 0. La demostración. Partimos de la hipótesis que tengo un número entero x mayor que 1. Entonces, si x es un número entero mayor que 1, debe existir un número primo que divida a esa x, por el teorema que mostramos en la diapositiva anterior. Un número primo que divida a x. Si p sub 1 divide a x, entonces existirá un m sub 1, de tal manera que cuando p sub 1 divida a x, el resultado de a sea m sub 1. O en otras palabras, si yo multiplico el divisor por el cociente, me da el dividendo. Ahora, si m sub 1 es mayor que 1, entonces debe existir un número primo que divida a esta m sub 1. Entonces suponemos que ese es p sub 2, que divida a m sub 1. Entonces, si lo divide, entonces yo puedo escribir a m sub 1 como p sub 2 por m sub 2, el número que me da la división de m sub 1 entre p sub 2. Ahora, si m sub 2 es mayor que 1, también debe existir un p sub 3 que lo divida. Y entonces tendríamos que m sub 2 va a ser igual a p sub 3, que es el divisor, por el cociente. Y este proceso lo podemos hacer hasta cuando lleguemos a un estado en que este cociente, que sería m sub n menos 1, igual a p sub n por n, m sub n. Dice, razonando inductivamente, llegamos a esta conclusión. En algún momento vamos a llegar a que el último cociente es 1 y el divisor, el dividendo anterior va a ser igual a p sub n.
Entonces ahora aquí este M sub 1 lo cambio por P sub 2, M sub 2 y me quedaría P sub 1 por P sub 2, M sub 2. P sub 1 por P sub 2 y M sub 2. Y luego este M sub 2 lo cambio por P sub 3, M sub 3 y me quedaría aquí este P sub 3. Y este M sub 3 lo cambio por el que sigue y me quedaría P sub 3 por M sub 4 y así sucesivamente hasta cuando llegue acá a P sub N. Sustituyendo las M en los renglones impares, este y etcétera. Mostramos un ejemplo. Quiero escribir como el producto de números primos a 630. Entonces vamos a dividir el número 630 por su menor divisor primo. Luego el cociente que me dé lo sigo dividiendo entre su menor número primo hasta cuando lleguemos al último cociente que sea 1. Tengo el 630. Este número se puede dividir entre 2 porque es un número par. Al dividir este entre 2, 6 entre 2 a 3, 3 por 2, 6 hasta 6, 0, bajo el 30. 3 entre 2 a 1, 1 por 2, 2 sobra 1, bajo el 0. 10 entre 2 cabe a 5, 5 por 2, 10, de 10, 0. Ahora, este 315 no se puede dividir ya entre 2. Entre 3, si yo sumo los números, las cifras que lo forman, me da un múltiplo de 3. 3 y 1, 4 y 5, 9. 9 divide a... Es divisor, se puede dividir entre 3. Entonces este no es divisible entre 3. 3 entre 3 a 1, 1 por 3, 3, 0. Bajo el 1, 3, 1 entre 3, 0. Bajo el 5, 15 entre 3 a 5, 0. Ahora, este número se puede dividir todavía por 3 porque cuando yo sume 1 más 5 me da 6. 6 es un múltiplo de 3. Lo divido entre 3, 10 entre 3, a 3 sobra 1, bajo el 5, 15, 0. Ya este número no se puede dividir entre 3 porque me da la suma de sus dígitos 8. Pero como termina en 5, se puede dividir entre 5. 35 entre 5 a 7 por 5, 35, 0. Ya este número no se puede dividir entre 5, pero sí entre 7. 7 entre 7 a 1, 1 por 7, 7, que de 7, 0. Ya este el último cociente es 1. Hasta ahí paramos el proceso de división. Entonces los números o los divisores primos son estos que están resaltándose en este momentico. Otra forma de realizar este proceso es escribiendo el 630 una línea vertical y comenzamos a hacer la división de los números primos, esto, descomposición en números primos. 630 entre 2 da 315. 315 entre 3 da 105. 105 entre 3 da 35. 35 entre 5 da 7. 7 entre 7 a 1. Entonces la descomposición del 630 como producto de números primos es 2, el 3 dos veces, por 3 dos veces por el 5 por 7. Y esta es la descomposición en una multiplicación o producto de números primos del 630. Producción y realización Miguel Ángel Pombo de la Voz, con la colaboración de Diana Sofía Pombo Jiménez y María Elena Pombo Jiménez. Año 2022, Barranquilla, Colombia.